escogidos para proclamar y anunciar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Es por Él que vivimos, para proclamar ese nombre, para demostrar al mundo que nuestro Dios es un Dios vivo, todopoderoso. Aleluya. Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu
yo soy. Cuando cantamos el parte del que dice: aquí estoy de pie, alzo mis manos. Reconocemos que estamos de pie porque Él nos sostiene, porque Él nos fortalece, Él nos lleva de su mano. Y por eso podemos cantar: aquí estoy de pie, yo alzo mis manos. Aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Reconózcalo y cantemos una vez más: aquí estoy de pie solo por ti, Señor. Aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Y es que por eso cantamos: que tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy y todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Somos del Señor y estamos en las manos de Él. Y venga lo que venga, si estamos en su mano, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de su mano. Tú estás en las manos correctas, las manos del Señor. Y nos ha escogido para proclamar ese nombre. Pero Él estaba con sus discípulos y le dijo: me es necesario, me es mejor que yo me vaya y que mande yo otro, un consolador que esté con ustedes y que esté en ustedes. Porque Él sabía que no iba a ser fácil estar en este mundo. Pero cuando Él oró al Padre, le dijo: Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los unas como uno, para que así el mundo reconozca que son de ti, que vienen de ti. Pero no va a ser con nuestra fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y ellos se pusieron a clamar, no una, no dos, no 3 veces, pero dice que estaban orando por 10 días y vino el Espíritu Santo. Hemos estado clamando por el Señor que trate con nosotros, que haga su obra, pero su obra también viene del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Y yo necesito más de ese Espíritu Santo. Yo necesito más. Yo no sé, tú necesitas más, hermano. Estás desesperado por la presencia del Espíritu Santo, de ese poder que cambia, que transforma. Canta conmigo: estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento
no deje de adorar, que el Espíritu Santo de Dios está aquí para fortalecerte, para darte lo que tú necesitas para que tú sigas adelante. Los vientos del Espíritu Santo están soplando nuevo aliento, nuevas fuerzas, quebrantando todo lo que estorba, todo lo que ha detenido en tu vida se rompe en el nombre de Jesús, en ese poder que es sobre todo nombre. Oh, porque ahorita el Espíritu Santo te cubre con la coraza del Espíritu, con la coraza de la verdad, with the helmet of the truth, with the breastplate of righteousness, con el cinturón de la verdad, con las sandalias del Evangelio de la paz. Oh, y el escudo de la fe, ese escudo de la fe que va creciendo y aumentando en el nombre de Jesús. Cuando nos metemos más en su palabra, más sensible a su espíritu, tenemos las armas correctas. Tenemos las armas correctas en el nombre de Jesús. No te detengas, sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo. Aleluya. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Dígale, sopla, sopla hoy desde lo alto, bajo el poder del Espíritu de Dios, porque los cielos están abiertos en esta mañana. Los vientos de gloria del Espíritu Santo, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo, ya los siento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Y cuando estemos en angustia, el Señor nos ensancha con poder. Y nuestra fe no decaerá más, no decaerá, sino que vamos en aumento, en aumento y en aumento. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder
esta mañana vamos a hablar acerca del peligro de caer en las manos del miedo. Y quiero introducirme de esta manera. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos, con toda sinceridad, acuérdese que estamos en la iglesia del Señor, en este lugar donde alabamos, exaltamos al Señor, cuántos en algún momento han tenido miedo? Yo soy el primero. Porque el miedo, hermanos, déjenme introducirme de esta manera. Estaba tratando de traer al menos dos significados, dos aspectos que traigan luz a esta palabra. El miedo dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Verdad que hay cosas que traen miedo a nuestras vidas? Y no podemos hacernos a los disimulados ante el tiempo que estamos experimentando. De nuevo, hermanos, las personas han caído en miedo, porque han dicho que esta situación, esta variante del COVID-19, y esto crea un caos. La gente de nuevo cae en miedo, cae en pánico. Y otra definición de la palabra miedo dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que se desea. Y yo me recuerdo, hermano, que cuando estaba jovencito, un adolescente, yo asistí a una escuela donde el director era un sacerdote, y él tenía una disciplina bien estricta. Y entonces todos los días en esa escuela hacíamos formación general. Yo creo que todos hemos pasado en la escuela en algún momento, y sonaban allá en aquel tiempo, no estaban tan actualizados, sonaban una campana y ya sabíamos todos que a formarnos por grados. Y todos los días, hermano, una persona se paraba al frente en el escenario y tenía que traer una charla, traía una plática. Yo recuerdo, no sé cuántos se pueden identificar conmigo, que en el periódico de aquel tiempo salía un hombre llamado César Guzmán, y él era una persona que escribía muchos consejos adecuados al tiempo. Pero estoy hablando de esto porque cuando nos tocaba el turno de dar esa exposición, ¿qué cree que venía a nuestra vida? Venía miedo, venía temor, venía preocupación. ¿Y sabe cuáles eran los resultados, los efectos cuando nosotros caíamos en miedo? Es que las manos comienzan a sudar. Me toca dar la charla para tal fecha, y comenzaba yo a sudar. Y las piernas comienzan a temblar, ¿verdad? Uno no lo nota, pero cuando, no sé si le ha pasado que cuando usted se para aquí al frente y le dicen, hermano, le toca predicar, hay un temor, un cierto temor, y uno a veces no nota que está temblando, pero a veces está temblando. Y a veces, hermano, lo que pasa también es que se nos olvida. Mire usted, yo le invito y le desafío a que usted un día diga, bueno, le pida al líder de las damas, al de los caballeros, a diferentes líderes, y diga, hermano, yo quiero ayudarle a predicar, y prepare su sermón. Y usted en la casa lo prepara, lo estudia, le pone allí una ilustración, le pone un versículo bíblico. Pero a veces, hermano, por las circunstancias, ¿qué cree que pasa? ¿Qué pasa, hermano Martín? Se nos olvidan a veces, ¿verdad? ¿O no le pasa a usted eso? Que a veces, hermano Rolando, usted hace su bosquejo, pero en el momento dado, por alguna razón, porque no es fácil, hermano, sabemos que estamos en la presencia de Dios, pero aparte de eso tenemos una congregación donde hay predicadores, hay doctores, hay enfermeras, hay contadores, hay de todo. Entonces eso trae miedo a nuestras vidas. Pero ahora, hermano, vamos a ver estos tres aspectos del punto de vista bíblico, porque en este día, hermanos, la intención es que usted sea fortalecido a través de la palabra de Dios. En la mañana ya dije, se tocó estas áreas conectando acerca del miedo, y yo quiero que vayamos a la Biblia ya después de esta introducción, y vayamos al primer libro de Samuel, un pasaje bien conocido de la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 11, y luego nos saltamos al versículo 24, 11, y luego nos saltamos al versículo 24. Mire, ahí está ya listo, pero usted abra su Biblia, yo lo espero, porque esta mañana, hermano amado, usted ha venido no a cumplir nada más con un culto más, no a una cita más a este lugar, sino usted ha venido con la intención
de que Jehová de los ejércitos pueda seguir fortaleciendo su vida, su alma, y de esa manera usted pueda seguir diciendo: yo soy hijo de Dios y voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Bendito sea Dios. Capítulo 17, primer libro de Samuel. Si usted lo encontró, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a leer este versículo. Versículo 11, primer libro de Samuel, y luego nos trasladamos al versículo 24. Ahí está en la pantalla, si usted no trajo Biblia, dice la palabra de Dios: oyendo Saúl, oiga esto, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué dice? Y tuvieron, repita conmigo, y tuvieron miedo. Ahora vamos al versículo 24, por favor. Dice: y todos los varones, oiga, está hablando de los varones, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué pasaba? Huían de su presencia y tenían gran miedo, temor. Y así como está de pie, le decimos: Señor, toca nuestras vidas esta mañana como lo has hecho a través de la alabanza. Padre, que este día, Señor, nosotros como hijos e hijas tuyas podamos ser bendecidos con tu palabra, que podamos realmente asimilar esta verdad escrita, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio, Señor. Ahora ministranos, Padre, y permítenos que al salir de este lugar, esta semana y el resto de este mes y lo que viene por delante, podamos vivir testificando, que tú eres un Dios poderoso, porque lo has hecho y lo mostrarás, Señor, durante todo este tiempo, porque eres fiel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, esta mañana. Ya si no se recuerda de otra cosa, al menos grábese el nombre de este sermón: el peligro de caer en las manos del miedo. ¿Sí? ¿Cree que se lo logra aprender? El peligro de caer en las manos del miedo. Y vamos a entrar de lleno. Hay al menos 3 enfoques que esta mañana yo quiero que usted pueda considerar junto conmigo. Hay cosas, hermanos, que cuando el miedo llega a nuestras vidas, nos afectan. Y el primer aspecto que quiero mencionar, cuando usted y yo caemos en manos del miedo, nos paraliza ante las circunstancias. Ya usted está de acuerdo conmigo que en algún momento ha sentido miedo. Pero cuando el miedo, hermanos, nosotros nos sucumbe, nosotros nos paralizamos. Y usando este pasaje que hemos leído, ya usted lo puede leer detenidamente en su casa, habla de aquella ocasión cuando un hombre llamado Goliat, un gigante de aquel tiempo, comenzó a desafiar a la nación de Israel. Y comenzó a gritar, les dice la Biblia, que por la mañana él se paraba al frente de batalla y les comenzaba a gritar: denme un hombre de entre ustedes que pelee contra mí. Él gritaba y le decía: si este hombre me vence, nosotros los filisteos vamos a ser sus siervos, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Pero si yo venzo a ese hombre que ustedes me den, ustedes van a ser nuestros siervos. Y la Biblia dice que este hombre era un hombre enorme, era un gigante. Y era, hermano, tanto la provocación, da especificaciones la Biblia, dice que lo hacía por la mañana y lo hacía por la tarde, y lo hizo no una semana, no lo hizo 2, sino que lo hizo durante 40 días. Yo le invito a que usted piense un momento que un peligro que usted ve enfrentarse a su vida está allí y es eminente, y no es un día, no son 2, sino son 40 días. Yo creo que era una razón suficiente para que aquel pueblo en aquella ocasión pudiera sentirse paralizado. Y ahora, hermano, hay cosas, tal vez ya no sea un gigante físico, un gigante corporal,
Pero hay situaciones que, hermano, han llegado en estos tiempos que a la iglesia misma del Señor paralizan. ¿Por qué? Porque el miedo ha llegado y nosotros inconscientemente, involuntariamente hemos caído en las manos del miedo. Pero glorias sean dadas a Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder. Repita conmigo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Las circunstancias, hermano amado, nos paralizan. Y ese, hermano, es la razón por la cual cuando las situaciones nos comienzan, hermano, a minar, nos comienzan a rodear, comenzamos a ver, hermano, que hay circunstancias que traen miedo. ¿Sabe qué? Nuestra imaginación, nuestro pensamiento se vuelve una tierra fértil para que las semillas del pánico comiencen a hacer estragos en nuestra vida. Y yo creo, amado hermano, de que con todo mi corazón creo de que Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de planes perfectos. Y para ello yo quiero traer aquella pasaje bíblico que mencionaba en la mañana el predicador. En el capítulo, hermano, 6 del libro de los Jueces. Ahí habla, hermano, de una persona con la cual yo quiero comparar este aspecto. Que cuando caemos en las manos del miedo, nuestras vidas se paralizan. Y en el capítulo 6 del libro de los Jueces, ahí habla de un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón, hermano amado, dice la Biblia que cuando entra en escena, Gedeón estaba sacudiendo el trigo, estaba preparando el trigo, estaba limpiando el trigo, porque la nación de Israel estaba pasando un tiempo difícil. En ese tiempo la nación de los madianitas venían y tomaban todo lo que la nación de Israel había cosechado. Tomaban el trigo, tomaban las cosas que eran útiles y se iban. Y entonces Gedeón, en esa ocasión, está, hermano, preparando el trigo cuando de repente, hermano, interviene aquel que no está de acuerdo con ese sentimiento llamado miedo. Interviene el ángel de Jehová y le dice: salve varón esforzado y valiente. ¿Y sabe qué pasa? Gedeón, yo me imagino que cuando aquel ángel dice esas palabras, Gedeón vuelve a ver a los lados. Porque él estaba, hermanos, en ese tiempo lleno de miedo. Era tan grande el miedo que dice que ellos se escondían en cuevas todo el fruto de las cosechas, porque sabían perfectamente que los madianitas tomaban ese fruto para ellos. Y entonces le dice: tú salvarás a la nación de Israel de la opresión de los madianitas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Gedeón? Y le dice: ¿cómo va a ser posible? Yo soy de la tribu de menor importancia. Yo soy de una familia pequeña. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Es que eso pasa cuando, hermano, tu vida y mi vida cae en manos del miedo. Tu vida se paraliza. Y cuando nos paralizamos, hermano, caemos en esa situación donde nuestro pensamiento se vuelve tierra fértil para las semillas del pánico. Y llegamos a tal grado que caemos en un caos. Pero déjeme decirle algo importante, hermano amado, que allí es donde comienzan las preguntas dudosas y comenzamos a preguntarnos: ¿será posible que sí lo pueda hacer? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me enfermo por ir a la iglesia con esta situación? Y las cosas se han puesto peor y las noticias están diciendo de que mejor nos vacunemos, que hagamos esto, que crea un caos en tu mente. Pero gloria a Dios, amado hermano, porque aquel que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, Él sigue manteniendo su promesa hasta este día. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que aquel ángel le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y tú salvarás a la nación de Israel. Y por si fuera poco, para confirmar esa promesa, dice la Biblia, usted ha escuchado el pasaje bíblico que le asigna, le dice: convoca a todos los hombres de Israel para ir a la guerra. Y la Biblia dice que aquel Gedeón en aquella ocasión convoca a los hombres y se le unen a un ejército de 32,000 hombres. Era un buen número para poder defender a la nación de Israel contra los madianitas.
¿Sabe, hermano, que cuando hay abundancia no existe el miedo? Yo considero que Gedeón, cuando ya vio ese ejército, 32,000 personas dispuestas para ir a la guerra, considero que tomó un poco de valor. Pero los planes de Dios no son esos. No necesitas, hermano amado, ver una multitud alabando a Dios para que tú decidas en tu corazón alabar a Dios. No necesitas, hermano amado, realmente mayores motivaciones para poder tú reconocer de que aquel que ha dicho que estará contigo lo sigue estando. La Biblia dice que el Señor le habla y le dice: no, es mucha gente. Ve y dile que el que no quiera ir a la guerra, que el que se haya casado, que tenga miedo, que se regrese para sus casas. Y la Biblia nos da detalles que Gedeón lo hace. Y sabe, después de tener 32,000, ¿sabe cuántos quedaron? Después de estar 32,000, estuvieron nada más 10,000. Y ya Gedeón comenzó a decir: bueno, con 32,000 era posible derrotar a los madianitas, pero con 10,000 nos toca como de a 5, de a 6 por persona. No va a ser tan fácil. Comienza la duda, comienza el miedo. Pero sabe que los planes de Dios no son esos, porque el poderoso gigante está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden creer de que no necesitamos un ejército? Necesitamos al Dios de los ejércitos. Necesitamos al poderoso, hermano, con nosotros. Y le habla y le dice: llévalos al río y pruébalos, porque son muchos todavía. 10,000 hombres. Y Gedeón, me imagino que en su pensamiento estaba batallando y diciendo: bueno, ya me quitó 22,000, quedan 10,000, y ahora ¿cuántos me va a quitar? Y se va en obediencia, lo lleva al río, lo expone a la prueba y le dice: los que lleven su agua a la boca, ellos no van a ir, sino los que se inclinen y tomen directamente del arroyo. Y después de 10,000 personas, solamente se quedan 300. ¿Sabe por qué razón? Porque, hermano, cuando el miedo nos ataca, nos invade, nuestras vidas se paralizan. Pero gloria a Dios, hoy está aquí aquel que, como dice ya aquel canto, que cuando su gloria desciende a este lugar, hermano, aleluya, hay vida, los muertos resucitan, hermano, las cosas se cambian, porque hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros creemos todavía que aquel que ha dicho las cosas las promete y las cumple. Hermano, después Gedeón se queda solamente con 300 hombres. Yo me atrevo a decir que Gedeón una vez más sintió miedo. Pero gloria a Dios, allí cuando hay miedo, ahí interviene el poderoso. Cuando hay miedo y tú abres tu corazón, el Señor comienza a tratar con tu vida y cambia las circunstancias y nos hace ver las cosas que nosotros no contemplamos en nuestros ojos físicos, porque nosotros no somos de los que caminamos por vista, sino de los que caminamos por fe. Yo sé muy bien que no es la vacuna la que te protege de esta situación, sino la gracia y la promesa de Dios que obra en tu vida cada día. No es, hermano amado, la medicina, porque respetamos la ciencia, pero la gloria de Dios es mucho más que la ciencia en este tiempo. Y hermano, el miedo nos paraliza. Pero Gedeón, hermanos, llega el momento cuando con 300 hombres contempla la gloria de Dios, derrota a aquel ejército de los madianitas. Usted conoce la historia y el Señor comienza a demostrar en ese tiempo, y lo hace en este tiempo actual, de que solamente necesitamos confiar en Dios para que el miedo no nos paralice, para que podamos decir en el nombre del Señor: fuera al miedo, porque cuando hay miedo, hermano, tu vida se paraliza. Y es tiempo de decir: Señor, yo sigo adelante. Oh, si alguien está viendo a través de las redes sociales y tiene miedo en esta mañana, yo declaro en el nombre de Jesús que es tiempo de seguir adelante. Yo declaro que es tiempo de continuar trayendo ese legado a tu familia y decir que nosotros confiamos de que Dios está con nosotros, y por esa razón nosotros no nos vamos a detener. Nosotros seguimos adelante, nosotros seguimos creyendo y confiando de que Dios puede hacer todas las cosas en nuestras vidas. El peligro de caer en las manos del miedo nos paraliza. Pero también, aparte de que nos paraliza, hermano amado, un segundo factor es que perdemos nuestra identidad. Jesucristo fue bien específico cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y en la parte final dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los domingos que asistas a la iglesia. No dijo así, dijo: estaré con vosotros todos los viernes que vayáis a la iglesia.
Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y si usted había olvidado, el Señor sigue estando con usted. Si usted lo había olvidado, yo se lo recuerdo, el Señor sigue estando con su familia. Si usted lo había olvidado, yo recuerdo, el Señor sigue estando con su generación, porque Él es fiel en sus promesas. Pero cuando el miedo nos invade, hermano amado, nosotros perdemos nuestra identidad. Y es lo que pasó. Yo traigo un pasaje bíblico acá para recordarle eso. En el capítulo 15 del libro de los Números, ahí encontramos, hermano, un pasaje cuando el siervo en aquella ocasión, el siervo llamado Moisés, Dios le da instrucciones y le dice: ve y envía a uno por cada tribu para que reconozcan la tierra a la cual yo los voy a introducir. Es una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés, hermano, toma un líder de cada tribu, envía 12 espías a recorrer la tierra prometida. Y aquellos espías entran a la tierra, comienzan a darse cuenta que lo que Dios había dicho era cierto, que aquella tierra era leche que fluye leche, tierra que fluye leche y miel, que aquella tierra era una tierra que producía unos enormes frutos. Pero ¿sabe qué pasó? Pasó que aquellos 12 líderes, uno por cada tribu, perdieron su identidad a causa del miedo. El miedo, hermano, los rodeó, los abrazó y los apapachó tanto que aquellos 12 espías, hermano, 10 de ellos tuvieron miedo y perdieron su identidad. Y cuando regresan de aquel, hermano, recorrido, dice que se paran frente al pueblo y comienzan a dar, hermanos, el testimonio de lo que habían visto. Y comienzan a decir: es cierto, aquella tierra que nosotros fuimos, es verdad que es una tierra buena. Allí vimos unos frutos grandes. Es una tierra muy agradable. Yo creo que va a ser algo especial. Pero ahí viene el pero. Pero también allí vimos gigantes de la tierra de Anak. Y sabe que era tan profundo aquel sentimiento de miedo, que dice que aquellos 10 espías dijeron: nosotros éramos a su parecer, ¿como qué? Como langostas. ¿Sabe, hermano, amado hermano, que hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, cuando cae presa del miedo, pierde su identidad en Cristo y comienza a pensar: es que yo no la voy a hacer, yo no soy nadie, ¿quién soy yo para hacer algo que tenga que hacer? Yo no puedo. Comienza, hermano, a menguar. Pero eso estaba pasando en aquella ocasión con aquellos 10 espías, y dijeron, hermano, un testimonio totalmente contrario a lo que Dios deseaba escuchar, que fue tan grande aquello impacto, que dice que aquel pueblo comenzó a llorar, comenzó a desesperarse y a decirle al siervo: ¿para qué nos trajiste acá? Allá en Egipto había sepulcro, aquí vamos a morir y nuestros cuerpos van a quedar en el desierto. Oiga, hermano amado, es tiempo de que usted y yo reconozcamos quiénes somos en Cristo Jesús. Usted y yo, dice la Biblia en Colosenses, que somos coherederos con Cristo. Nosotros tenemos las promesas de Dios, y aquel, hermano, es fiel para cumplir sus promesas. No es tiempo de que nosotros perdamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Usted y yo somos hijos de un gran Dios. Oiga esto: usted y yo somos hijos de un gran Dios. Y ese gran Dios no conoce todavía, hasta este año 2022, no conoce nada que sea imposible para Él. ¿Por qué? Porque han surgido enfermedades, han surgido problemas, han surgido pandemias, pero ese poderoso Dios es Dios sobre la pandemia, es Dios sobre la enfermedad, es Dios sobre el problema, es Dios sobre tus circunstancias. No pierdas tu identidad en Cristo, porque es tiempo que tu vida glorifique a aquel que lo ha dicho todo. Hermano, aquel pueblo se sintió como langosta. Y yo creo que, volviendo al pasaje que leíamos, yo creo con todo mi corazón que de esa manera también estaba el pueblo de Israel junto a su rey Saúl en esa ocasión. Dice la Biblia que cada vez que el filisteo se paraba frente a ellos a desafiarlos, aquel pueblo, dice que tenía miedo, temblaban, se sentían que no eran nadie. Y es tanta la evidencia que cuando aparece David y decide pelear contra aquel gigante, dice que sus hermanos, y no solo sus hermanos, sino el mismo rey, le dice: pero ¿qué vas a hacer tú, muchacho? Ese hombre que tú ves allí es un hombre experimentado en la guerra, es un hombre que
tiene fuerza, tiene muchas artimañas, trae su protección. ¿Qué vas a hacer tú contra él? Sabe, amado hermano, que cuando perdemos nuestra identidad, nosotros nos pasa que olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Aparece David y comienza a decirle qué van a hacer con aquel que venza a ese filisteo. Ese David llegaba, hermano, consciente de su identidad en el Señor. Aquel pueblo estaba temblando, estaban con temor, pero aparece uno que le creía a Dios, uno que no había perdido su identidad, y comienzan a decirle: tú no puedes hacerlo, tú no tienes experiencia en la guerra. Pero gloria a Dios, porque sabe que David sabía quién era en Cristo, y le dice: ¿sabes qué? No se preocupen, yo voy a ir y yo voy a pelear contra ese filisteo, porque yo soy un hombre, le dice, que he andado pastoreando el ganado, y cuando un león venía y tomaba una de mis ovejas, yo corría tras él, yo lo hería, y si se levantaba en contra de mí, yo le tomaba de la quijada, dice, y lo mataba. Oh, gloria a Dios. Esta mañana yo siento presencia de Dios, porque no hay león que se levante que la gloria de Dios no pueda hacer algo. No hay nada, hermano, que aparezca que Dios no pueda estar bajo el control de esa situación. La Biblia dice que David repite: si era un león o era un oso, no importa, yo lo tomaba y libraba a las ovejas de ellos. Oh, y así como un tipo, hermano, de lo que David hacía, libraba, hermanos, en aquel tiempo a las ovejas de ese peligro. Dios todavía sigue librando tu vida de los peligros. Dios todavía sigue levantando victorias sobre tu familia. Dios todavía sigue obrando milagros, porque es la característica de aquel Dios todopoderoso. Hermano amado, perdemos nuestra identidad, pero tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y David se atrevió a reconocer esa verdad. Y en tercer lugar, el tercer aspecto que yo quiero traer esta mañana es que cuando caemos en manos del miedo, olvidamos nuestras victorias anteriores. Una pregunta más: ¿para cuántos han experimentado victoria de parte del Señor ya en tiempo anterior? ¿A cuántos Dios les ha sanado en tiempo anterior? ¿A cuántos Dios les ha traído una respuesta cuando han clamado en una necesidad? ¿Para cuántos Dios ha resuelto una dificultad que parecía imposible? Pero ¿sabe qué? Cuando caemos presa, hermano, del miedo, se nos olvidan las victorias anteriores, y se nos olvidan a tal grado que caemos en una situación como el pasaje del Éxodo capítulo 14 versículo 10. La Biblia dice que el Señor había sacado a la nación de Israel del pueblo de Egipto y los había llevado por el desierto. Y óigame, llega un momento donde la nación de Israel se para, hermano, como decía alguien esta mañana, un mensaje que predicaba la pastora hace unos días, entre la espada y la pared. Dice que se encuentra la nación de Israel frente al mar, pero atrás venía el ejército de los egipcios, que una vez más querían tomarlos para hacerlos cautivos. Algo importante necesito recordar yo esta mañana. La Biblia dice que aquella nación de Israel había visto la gloria de Dios cuando estaban en Egipto. Habían visto cómo las plagas habían atormentado a la nación de Egipto, pero a ellos estaban tranquilos porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Cuando Dios saca a esa nación, habían visto cómo, dice la Biblia, que durante el día era columna de nube, haciéndoles sombra para que ellos no se fatigaran y pudieran caminar tranquilos, y de noche era una columna de fuego. Ellos veían la gloria de Dios. Pero llega un momento que cuando el miedo, hermano, los embarga, se les olvida todas las victorias anteriores. Esta mañana, pueblo del Señor, Centro Cristiano Ríos de Agua Viva, yo te animo que cuando tú estés en un momento de miedo, de dificultad, de temor, recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda todas las victorias que Dios ya ha obrado en tu vida y en tu familia, y vas a poder contemplar la gloria de Dios. La Biblia dice, hermano, que esa ocasión, aquel pueblo de Israel comenzó a clamar con un gran miedo y a decir una vez más: para esto nos sacaste, Moisés, para morir aquí en el desierto. Era un pueblo bastante difícil. Y el Señor le dice: ¿por qué claman a mí? Vamos, sigan caminando. Y tú, le dice a Moisés, extiende tu vara. Y la Biblia dice que ellos pudieron contemplar un milagro sobrenatural de caminar por en medio del mar. Cuando tú, hermano, echas fuera el miedo, cuando tú no te rindes ante las circunstancias, cuando tú no olvidas lo que Dios ha hecho en tus
tiempos anteriores, el mar se va a abrir y tú vas a comenzar a caminar, porque la Biblia dice que si pasas por las aguas, ¿qué dice? No te ahogarás, y si pasas por el fuego no te quemarás, porque eso lo ha dicho, no lo ha dicho un predicador, lo ha dicho el creador de los cielos y la tierra. Y si lo ha dicho él, hay que creerlo, porque él es fiel para cumplir sus promesas. La Biblia nos enseña, hermano amado, que en los momentos de miedo no es tiempo de caer o de olvidar las victorias anteriores. Y allí aparece David una vez más. Y él, después de que le han dicho tantas cosas, después que lo han querido desanimar, después que le han tratado de infundir, contagiar el miedo a él, la Biblia dice que él recuerda: si pude vencer al león, si pude vencer al oso, podré vencer a este filisteo. Y dice la Biblia que cuando corre a la línea de batalla, le hace una declaración que hizo estremecer, yo considero, hermano, no solo a Goliat, sino en el mundo espiritual, hizo estremecer el mundo de las tinieblas. Y yo te animo esta mañana a que tú puedas hacer esa declaración. Dice que la Biblia que David le dice a aquel gigante, me imagino que lo tuvo que ver visto hacia arriba, y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a ese Dios a quien tú has provocado. Y esta mañana yo lanzo esta palabra: oh, si tú has caído en miedo, hay alguien, hay un poderoso que es sobre todas las cosas, ese nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que en el nombre del Señor se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque cuando no olvidamos las victorias que Dios ha hecho en nosotros, entramos en una dimensión donde vemos lo imposible volverse posible. Y aquel David se para frente a aquel gigante, y dice la Biblia que toma un método en aquel tiempo usual, toma su onda, y usted ya conoce el resto de la historia. La Biblia nos enseña de que aquel hombre que no olvidó las victorias pasadas tuvo, hermano, la cobertura de Dios para poder romper el yugo de miedo. La Biblia dice que cuando cae aquel gigante, David corre, toma la espada, le corta la cabeza y da una victoria en aquel tiempo como nunca antes, a tal grado que después se hicieron cánticos donde decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ese es el tiempo, iglesia, donde tú puedas levantarte y sacudirte del miedo y recordar de que Dios ha hecho grandes cosas por ti en tiempos anteriores y las podrá seguir haciendo en estos tiempos. Es tiempo de seguir adelante, es tiempo de no quedarnos paralizados, es tiempo de no perder nuestra identidad, y es tiempo de reconocer de que podemos continuar viendo milagros de parte de Dios. Esta mañana yo te invito, yo quiero no hablar más, yo quiero que la presencia de Dios toque tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, y quiero invitar al ministerio de la alabanza. Yo le decía: Señor, necesitamos que tú nos hables, y Él me ponía en el corazón el peligro de caer en las manos del miedo. Pero hoy, esta mañana, hemos aprendido que hay un Dios tan grande, tan poderoso. Hemos aprendido que, hermano, todo está bajo el control de Dios. Déjeme decirle, terminar con esto: el valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo. Y termino diciéndole el secreto para conquistar el miedo. El secreto para conquistar el miedo es poner a Dios en control de nuestras vidas. Ya no soy un esclavo del temor. Vamos, iglesia, confiésalo con tus labios. Yo soy